Bueno, son casi 5 y 5. Ahí veo que somos casi 85 personas. Así que vamos a arrancar por lo menos con la introducción. Me presento, mi nombre es Mateo, soy analista de marketing en Tecnom. Y bueno, el evento de hoy se llama Marketing Automotriz. Y vamos a estar hablando un poco de estrategias de marketing digital para agencias y concesionarios de la industria automotriz. La charla tiene 4 partes cortitas. Contamos con la presencia de Joaquín, Rodrigo. eh, a ver, ahí está. Bueno, nada, les doy la bienvenida a ellos también, a Rodrigo, Joaquín y a Pablo. ¿Cómo están? Espero que Bueno, bien. Y bueno, ahí también aprovechamos y chequeamos que funcionen los micrófonos y las cámaras de los chicos. Está todo bien, ¿no? ¿se escucha Todo bien? bárbaro, ¿no? Sí, sí, yo los escucho bien. Así que estamos joya para arrancar. Bueno, como les comentaba, la charla va a estar estructurada en 4 partes. Rodrigo trabaja en Lidaki y va a arrancar un poco la charla y de cómo tener más leads sin incrementar sustancialmente la inversión, de cómo ser más eficientes con la generación de leads. Después Joaquín de Cliengo, cómo capturar esos leads, cómo perfilarlos, perdón, y reducir los tiempos de contactabilidad del área de ventas. Después voy a hablar yo y voy a hablar un poco de cómo gestionar esos leads para transformarlos en ventas. También voy a hablar un poco de estadísticas del mercado, de cómo viene la industria automotriz, que es importante para atender bien esos leads y trabajar bien los leads. Y por último va a hablar Pablo. Pablo trabaja en Symmetrical y nos va a explicar un poco cómo gestionar la analítica de datos para tomar mejores decisiones y bueno, retroalimentar las nuevas campañas con los datos que Pablo suele analizar desde Symmetrical y SimOne. Así que como ven, la idea es hablar de marketing integral desde que se generan los leads, se gestionan los leads, se maduran y esos leads se transforman en ventas o no ventas y se analiza todo lo que pasa con los leads y las campañas. Y bueno, no quiero nada ahondar en preámbulos. Si quieren ya arrancamos. Rodrigo, te doy el cursor para que arranques con tu parte, ¿te parece? Dale, perfecto. Antes que nada, perdón, lo aclaré en el chat, pero lo vuelvo a aclarar. Antes que nada, muchas gracias por asistir y después les quiero aclarar que la grabación de este webinar va a ser enviada cuando se termine el webinar. Automáticamente, cuando termine a la hora o a las 2 horas, se le envía un mail con la grabación y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final del webinar. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden volcar en nuestro chat, que si alguno de los speakers la ve, la puede contestar en el momento, y si no, al final quédense tranquilos que vamos a hacer una sesión de preguntas, ¿sí? Eso solo. Así que si ahora, Rodrigo, ya te dejo, te voy a dar el cursor. Fíjate ahí si puedes manejar y arrancar. Perfecto. Bárbaro. Bueno, hola a todos y gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Armayor, soy director del IDAKI. Vamos a compartir con ustedes el approach que tenemos en IDAKI para mejorar la performance de las campañas de adquisición de nuevos clientes para empresas del sector automotriz, que fundamentalmente es combinando datos con tecnología y con creatividad. A ver, creo que se me... Ahí estoy, creo que ahora sí estoy en control de la presentación. Somos una de las pocas empresas full stack media de Argentina y de la región. De media de Google nos permite tener mucha agilidad para compartir data entre plataformas y es realmente fácil combinar data con creatividad utilizando Google Marketing Platform. A ver si para el slide. Puede ser, Mateo, que no lo tenga. Sí, lo tenés el cursor, pero a ver, Tarda un poquito, ¿no? Ahí tarda va. un poquito, da un poquito de paciencia, sí. Ahí va. Bueno, si comenzamos desde el principio, como corresponde, tenemos que hablar de Search.
Esta es una estrategia que no puede faltar en tu estrategia de marketing digital. Aprovechar al máximo la demanda existente de servicios del sector. Es muy importante hacerlo con expertos, con gente que tenga experiencia en digital, en la compra de medios del sector automotriz, porque es un mercado, como ustedes saben, con muchísimos jugadores, con mucha competencia, con clics, CPMs y CPVs cada vez más caros, y lo que es importante también es una buena integración de todo lo que es campañas de search por la trazabilidad, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. A ver. ¿Podés, Rodrigo? Si no, te paso ahí yo la filmina. No, lo podés pasar vos porque la Dale, verdad es yo te que... paso, no tengo problema. Perfecto. Los usuarios navegan en Internet durante todo el ciclo de compra y es importante estar presente a lo largo de todo lo que conocemos como Customer Journey. Vamos a ver más adelante todos los puntos de contacto de un nuevo cliente por ejemplo, con un caso que trajimos de Chevrolet, desde el momento en que comienza a investigar el modelo de auto que quiere comprar hasta el momento que efectivamente realiza la compra. Pasamos el slide. Cuando hablamos de Customer Journey, hablamos sobre todo de remarketing y de mensajes relevantes. Y cuando hablamos de creatividad, vamos a estar hablando de relevancia, no solamente de diseño disruptivo, no solamente lo que podemos hacer a nivel comunicación, sino combinar comunicación con oportunidad, con el momento en el que se encuentra el cliente. Avanzamos. Avanzamos con el slide. Bueno, ahora vamos a ver en el próximo slide que tenemos tres tipos de audiencias. Tenemos, si ven en la columna de la derecha, las audiencias de tercera parte, las estructuramos en tres unidades. Las audiencias de tercera parte, que son las audiencias de terceros. ¿Podés volver, Mateo, una slide para atrás? Las audiencias de terceros, que son datos compartidos en clusters de audiencias por empresas, ¿no? Como Google, como Meta, como Nave, como tantas empresas que tienen datos. Si vemos la columna de la izquierda, vemos First Party Data, que es la data de primera parte, que son básicamente los datos que tienen todas las empresas y todos los concesionarios. La idea acá es hacer el trabajo de poner a disposición esos datos al servicio de las campañas de marketing digital. ¿Para qué? Para poder hacer audiencias de segunda parte o second party data, que son audiencias creadas cuando combinamos esos dos mundos, que son las audiencias de primera parte con las audiencias de tercera parte, dándole lugar a los algoritmos de las plataformas, tanto de Google como de tantas otras plataformas como Facebook, como tantas otras plataformas de compra de medios. Entonces vamos a poder armar universos con información de calidad nuestra y con datos de tercera parte. Avanzamos al próximo slide. Bueno, en el próximo vamos a ver que creamos estas audiencias utilizando los algoritmos de las plataformas, y la idea es que podamos suministrar esa información que tengamos. Avanzamos uno más, esto ya lo vimos recién. Vamos al flow de comportamiento, que es un slide más. Trabajar con audiencias de intención lo podemos hacer cuando empezamos a tener trazabilidad en Internet. Nosotros, con distintos tipos de herramientas, con ad servers, mismo con Analytics, podemos descubrir un flow de usuarios. Por ejemplo, vemos en el slide, tenemos a Carla, que está buscando comprar su primer auto. A las 9 de la mañana realiza una búsqueda en Google Search. A las
12:40 está mirando videos en YouTube. Atención con YouTube, que es un aliado súper importante, porque hay mucho contenido en YouTube de modelos y de distintos modelos, y estar ahí es súper importante. Y a las 7:30, por ejemplo, Carla, cuando sale del trabajo, busca un concesionario en Google Maps. ¿Sí? Acá tenemos un flow de un usuario que hizo distintas interacciones en distintas plataformas. Esta información nos permite crear audiencias de intención, ¿sí? Para dar con el target indicado. Avanzamos con la próxima slide. La data propia de negocio es cada vez más importante. Lo vamos a ver claro cuando vemos creatividades. Cuando pensamos en creatividades, nosotros podemos realmente segmentar y ser relevantes, y acá es cuando lo que les comentaba recién de creatividad, poder ser relevantes con el mensaje de acuerdo a la información que nosotros le suministramos al sistema. Avanzamos uno más. Y los datos de primera parte no solo sirven para la creatividad, sino también para las subastas. ¿Sí? Como ustedes saben, en marketing digital trabajamos en optimizando subastas. Acá también los algoritmos juegan un rol súper importante, pero los datos que nosotros tengamos y que podamos proporcionar nos sirve para entender que los usuarios están más cerca de una compra y pagar más caro, por ejemplo, un espacio publicitario. Digamos, los algoritmos utilizan todos los datos, no solo los de primera parte, pero es importante contar con datos de primera parte para poder ser más inteligente en la compra. Avanzamos al próximo slide. Entonces, les mencioné Search, es un lugar imprescindible, hay que estar en Search, es importantísimo estar en Search. Les hablé de audiencias de primera parte, especialmente de remarketing. Tener una buena estrategia de audiencias de remarketing es muy importante. Y ahora sumo Programmatic. Programmatic nos va a permitir sumar más datos de terceros, audiencias de terceros, y poder seguir haciendo pujas inteligentes según los datos de las audiencias. Avanzamos uno más. El 63% de las campañas digitales, como ven, están siendo segmentadas solo por datos demográficos de usuarios. Esto nos presenta una gran oportunidad porque existe una forma anticuada, digamos, de hacer campañas, y cuando nos metemos de lleno en el mundo de los datos, de los algoritmos, de las creatividades dinámicas y de la creatividad pensada como relevancia, estamos jugando otra liga donde el impacto lo vamos a ver fundamentalmente en la eficiencia de la compra de medios. Avanzamos. Este es el ejemplo que le mencionaba recién. Este es el caso de Sam, que es una persona que compró a lo largo de 144 días. Este usuario interactuó 130 veces con la empresa, con distintos concesionarios, hasta dar con el concesionario donde estaba el modelo que él estaba buscando. Esto es lo que se puede hacer, se puede tener trazabilidad desde el momento cero, y es un momento que muchas veces surge en Search, pero también puede surgir en otros lugares. Lo importante es poder trabajar la trazabilidad de las campañas. También nosotros saber qué es lo que mejor nos está funcionando. Acá vemos en el slide cómo utilizamos estratégicamente audiencias. Vamos a encontrarnos audiencias de todo tipo. Me interesa que se queden con este concepto de audiencias de primera parte, de tercera parte y de segunda parte. Avanzamos. Finalmente, la integración de información. ¿Sí? Nosotros, todas las empresas y las concesionarias y las empresas de auto no están exentos de esto, tienen
todos los datos en silos, ¿sí? En distintas unidades separadas. Lo que tenemos que empezar a integrar esa información para ponerlo al servicio del marketing digital, ¿sí? Para ser relevantes con los impactos, para poder conseguir leads de calidad, para no querer vender algo a alguien que ya es cliente o que estamos contactando por otro lugar. La eficiencia es lo que podemos conseguir fundamentalmente integrando datos y confiando en el machine learning de las plataformas para generar los leads de calidad que buscamos, similares a quienes ya son clientes de nuestros negocios. Así que los invito a que puedan comiencen a relevar esto internamente y ver qué datos de primera parte, qué información, sean números de teléfono, correos electrónicos, cualquier información digital que nos pueda servir, códigos postales, nos puedan servir para integrar, les puedan servir para integrar a sus campañas. Así que hasta aquí mi parte, los dejo con Joaquín. Buenísimo, Rodrigo, mil gracias. Bueno, Joaquín, ¿me escuchás? Te paso el curso. Eso. Te paso el cursor. Sí. Mientras me pasa el cursor, me parece relevante tener en cuenta un poco lo que dijo Rodri, porque se viene, van a dejar de existir las cookies de tercera parte, así que toda la información que nosotros tengamos de primera y de segunda parte de nuestros clientes va a ser importante a la hora de perfilar las campañas en un futuro muy próximo. Creo que todavía no estoy en control, ¿puede ser? Sí. Tenemos un pequeño delay con la plataforma, les pido mil disculpas, así que vamos a desactivar las cámaras nosotros. Ahí así anda un poquito más, más rápido, ¿sí? Ahí, Joaquín, fíjate si ya tenés el cursor, cualquier cosa decime, pero me parece que ahí estás. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo soy Joaquín Miramonte, soy uno de los socios fundadores de Cliengo. Cliengo es una herramienta de mejora de la tasa de conversión. Y en el mercado automotriz en la región trabajamos con más de 700 empresas y generamos más de 600.000 leads por mes. Y fundamentalmente lo que nosotros entendemos es que tenemos que empezar a entender no solo en procesos de cómo mejorar el rendimiento de la media, sino ayudar a nuestros clientes a mejorar la gestión de sus clientes y la tasa de ventas, integrándonos en el medio de lo que podría ser una campaña que genera lead aquí con las soluciones que trae Tecnom. Entonces, uno de los problemas que les quiero plantear hoy en los 10 minutos que tengo es qué pasa cuando tus campañas traen un volumen alto de consultas. En general, pareciera ser un buen problema desde el lado de los que corren las campañas, pero muchas veces para los equipos comerciales es un trastorno. Pero fundamentalmente para mí lo más importante de tener es que muchas veces tenemos posibilidades de estar perdiendo ventas finales porque no estamos haciendo una buena selección y una buena priorización de nuestros contactos. Entonces, los 5 desafíos de tener muchas consultas que les quiero contar hoy tienen que ver con... Y me pasé, ¿no? Soy yo. Fundamentalmente, y uno de los puntos más importantes, como Rodri contó, hay un montón de fuentes y un montón de medios que podemos correr para correr campañas. ¿Cómo centralizamos todas las consultas? Además de todos los medios que hay, tenemos un montón de fuentes de ingresos para la generación de esos contactos, ¿no? Entonces, ¿cómo centralizamos esas consultas? Que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la omnicanalidad. El segundo paso, que me parece no menor, es cómo perfilamos esos leads, cómo acercamos a cada uno de esos leads a tener la mejor experiencia posible, parándonos en el lugar de la gente que nos visita, ¿no? De nuestros clientes. Después, internamente, ¿cómo priorizamos esos leads? ¿Cuál es la información que tenemos para entender quién es la persona correcta para atenderlas y en qué momento? Fundamentalmente, entendiendo cómo mejorar la tasa de contactabilidad y cómo hacemos el seguimiento adecuado. El primer punto que está vinculado a la omnicanalidad es, como dijo Rodrigo, en 144 días, en el caso que presentaba, eso fue una presentación que hizo Google, hay 130 puntos de contacto con la marca. ¿Qué quiere decir que dejó 130 veces el lead? No, claramente, sino que vio
un video de la marca, vio en Google My Business dónde estaban nuestros locales o dónde estaban nuestras concesionarias, interactuó por WhatsApp, vio un banner, vio un posteo en Instagram. Hay un montón de puntos. Entonces, los usuarios muchas veces cuando empiezan a tener un proceso de decisión o de investigación a la hora de la compra de un auto, van a hacer múltiples consultas y tener la posibilidad de reconocer a esas personas, inclusive entender que ya hizo más de una consulta, entonces lo vamos a priorizar. Me parece indispensable entender, darle la posibilidad de contactarse por donde le quede más cómodo, en el momento que le quede más cómodo, y después poder reconocerlos y nosotros estar viendo si somos la misma voz o si entró por un canal lo mandamos a un vendedor y si entró por otro canal lo mandamos a otro vendedor. La experiencia que puede tener es compleja para el cliente. Entonces me parece fundamental entender que tenemos que detectar al usuario en cada canal y seguir su historial, consolidar todo ese historial en Tecnon, por ejemplo, ¿no? Como para entender cuáles son los comportamientos y empezar a ver que las personas que hacen más de una consulta por un canal tienen más probabilidad de compra o no y empezar a tomar decisiones con ese. Un segundo. Entonces, me parece fundamental, ¿no? Esto de que decimos, puede hablar con el chat, puede decidir a llamar por el 0800, puede hablar por WhatsApp. Tienes múltiples canales para empezar la conversación y nosotros tenemos que estar preparados o inclusive puede estar hablando por nuestras redes sociales y lo tenemos que identificar y entenderlo como una sola persona. Entonces, tener control de todos, así, en el slide anterior lo que les estaba mostrando un poco es cómo ves el consolidado de todos esos y lo podés entender y podés identificar y unificar esos contactos. El segundo punto que me parece muy importante es el perfilado de esos contactos. Cuando el tráfico, el volumen de leads es grande, es buenísimo para los que gestionan las campañas, es buenísimo para los equipos comerciales, pero muchas veces no se está haciendo el mejor uso a la hora de contactabilizar. Ejemplo, muchas veces me he encontrado con clientes que priorizan los contactos los últimos contactos que entran contra respecto a contactos que entraron un lunes a la mañana contra contactos que entraron el domingo a la mañana, porque dice, no, yo lo tengo que llamar rápido. Y es verdad, es una de las premisas importantísimas en el marketing digital, pero si nosotros tuviéramos un perfilado correcto de esos contactos, podríamos empezar a entender un poco mejor a quién tenemos que priorizar y mejorar los tiempos de contactabilidad con la persona correcta, porque no solo es importante entender cuál es el primer contacto efectivo que tenemos, sino si lo está haciendo con la persona correcta. Entonces, mejorar esos tiempos teniendo palabras claves automáticas, poder ayudar a las personas solo cuando dejan la consulta, ir perfilándose. Quiero mostrarles un ejemplo, si la plataforma me lo permite. Y ahora es obvio que Pero en el ejemplo que les mostraba recién, por ejemplo, lo primero que hacemos es preguntarle si es por 0 kilómetro, usado, postventa, planes o quiere vender su auto. Bueno, probablemente sus asesores comerciales sean distintos y estén especializados por canal. Lo queremos empezar a perfilar para que llegue a la persona correcta y lo atienda en el menor tiempo posible, pero a la persona que le corresponde, el que es especializado en la venta de 0 kilómetros o el que está haciendo la venta de postventa. Y esto es bastante sencillo con Cliengo porque lo que podemos usar es distintas quick replies para ir perfilando. O tenemos especialistas en determinados modelos. No es lo mismo vender una camioneta, una van, que un primer auto. Podemos empezar a entender que tenemos vendedores que tienen mucha mejor tasa de cierre con determinados modelos. O inclusive no tenemos todos esos modelos en stock, entonces queremos saber a priori qué nos preguntan como para entender cómo los vamos a entender. Me está haciendo una consulta sobre un modelo que tengo stock, me está haciendo una consulta sobre un modelo que tengo stock y además está muy buen precio con respecto a la competencia. Bueno, permitir que un canal automático, no importa por dónde venga, Instagram, Facebook, WhatsApp, el live chat o el chatbot de la página, me lo empiece a perfilar y hacer una asignación con mucha inteligencia, me parece que es un punto que va a mejorar
me parece no, tengo las métricas, es un punto que mejora mucho la tasa de venta. Todavía no descubrí bien cómo pasar los slides, ¿eh? Pasó Joaquín, no sé qué pasó ahí, pero... Bueno, y lo otro está vinculado sí, voy a tratar de volver uno porque me parece importante. Acá. La priorización. ¿Soy yo solo el que está tocando el pase de los slides? Sí, ahí está. ¿Cómo priorizamos los leads, no? Me parece importante entender que los asesores comerciales quieren lo que nosotros denominamos el lead de ventas, quieren estar adelante de gente que tiene probabilidades de comprar. Entonces vamos a ir con este perfilamiento. Tratamos de acercarlo mucho más a los que tienen y priorizamos a los que tienen intención y están en la parte más abajo del journey y queremos poder darle a los vendedores más leads calificados hacia la venta, ¿no? Entonces, con esa información y ese nivel de priorización, lo que podemos hacer es decidir que le vamos a estar asignando y priorizando las horas y los esfuerzos a nuestros asesores comerciales con los leads que están más cerca de comprarnos, ¿no? O que nos compran algo de ticket más alto. Siempre va a depender, y es algo que nosotros trabajamos mucho desde Cliengo con nuestros clientes, cuál es la estrategia comercial que está llevando adelante en ese momento. A veces es de precio, a veces es de volumen, a veces es de oportunidad, a veces es de rentabilidad. A veces tenemos, las concesionarias tienen objetivos que le ponen las casas matrices de volumen. Hay que ir entendiendo, o en postventa pasa mucho esto, que la casa matriz controla mucho y audita mucho a los concesionarios o a los dealers en cuánto tardan en atender a las consultas de postventa. Entonces, si nosotros sabemos que esa es una priorización, necesitamos que la gente que nos visita y nos está buscando por eso, nos lo diga claramente, perfilémoslo de manera automática para ponerlo en contacto lo más rápido con un asesor. No logro pasar. Ahí te paso yo, Joaquín. Dale. Entonces, antes le preguntábamos si era 0 kilómetros o no. Volvemos uno si podés para atrás. Sí. Y ahora les muestro otro ejemplo, cómo con otro tipo de preguntas y consultas podemos ir calificando, ¿no? Voy a poner un ejemplo nosotros queremos que todos los que nos compran autos nos den su auto. Entonces, una de las preguntas clásicas que usamos es entender si el que me está haciendo la consulta es el titular del auto que quiere vender. No. Bueno, entonces probablemente decida que no es prioridad contra los que me digan que sí, porque yo quiero hablar con la persona que es el dueño del auto para poder venderlo y tramitar esos papeles. Bueno, todo eso se puede hacer desde una herramienta como Cliengo y ir perfilando mucho mejor y acercando y mejorando los tiempos de atención y de contactabilidad con nuestros clientes. Si podés pasarme ya el punto 4, porque me corren los 10 minutos. Y lo más importante es el seguimiento de estas oportunidades, ¿no? La venta de un auto es una acción de ticket alto. En Latinoamérica, para nosotros es importantísimo la compra de un auto. Habla mucho de nosotros. Nuestro auto nos encanta. Y entonces, para nosotros es importante entender que no es un proceso de venta de una vez. Ojalá tuviéramos todos clientes que la primera vez que nos visitan nos dicen, sí, te hago una transferencia, decime dónde depositarte y mañana voy a retirar el auto, pero muchas veces es un proceso que lleva un tiempo largo. Entonces es importantísimo tener registro de los accionables. ¿Cuáles son las acciones que nos van a permitir tener más probabilidades de cerrar esta venta, ¿no? Si yo lo pude filtrar bien, después lo pude perfilar bien, ahora que lo tengo adelante, tengo que tener un registro clarísimo y accionable. Siempre que hago una acción con un cliente, poder darme otra acción de seguimiento y poder relajar mi cabeza y seguir priorizando y saber que esa acción está agendada y es automática. No depende de que yo me acuerde o de que yo lo vaya llevando en una agenda manual, ¿no? Y entender muchas veces que nuestros clientes quieren algo que nosotros queremos en ese momento, determinado color o de determinado modelo específico. Entonces poder ir agendando y cuando aparezca esa oportunidad, ser la primera persona que llamamos.
muchas veces ya sabemos que lo perdimos, pero nunca vale la pena hacer el esfuerzo de volver a entender, porque por ahí esa oportunidad a nosotros nos apareció a los 10 días y la persona no cerró ese proceso de venta. Entonces, me parece importantísimo ir dejando registradas todas las acciones. Bueno, esto lo va a hablar mucho mejor los chicos de Tecnon, pero fundamentalmente registro de cada uno de los accionables y acciones automáticas para futuro. Avancemos. Y así como le dije que para los vendedores lo más importante de todo son los leads SQL, básicamente que están calificados para la hora de vender. Para conseguir esos leads calificados a la hora de venta, lo que necesitamos es entender cuántos de esos leads son calificados para marketing. ¿Por qué? Porque en el panel la cantidad de oportunidades para generar leads tiene que ser mucho más grande. Entonces, hacer una muy buena calificación de eso para una retroalimentación y entender este lead que vino de Facebook, lo gestioné, no me terminó comprando, pero estaba interesado, o no le alcanzaba el dinero, o quería algo específico que nosotros teníamos. Bueno, ese pasaría a ser un lead MQL y es buena información para volver a retroalimentar las campañas, pero fundamentalmente para poder ampliar el alcance. Entendemos, esto eran mujeres de 40 años profesionales. Bueno, es una audiencia que quiero trabajar con la información de primera parte que tengo y la tercera parte que contaba Rodrigo en los slides anteriores, empiezo a hacer un universo que me permite, habiendo calificado, perfilado y filtrado de manera automática a mucha más gente, entender más rápido cuáles son los que tengo que retroalimentar a las campañas y a los medios para volver a adquirir y fundamentalmente entendiendo que el objetivo final es tener más leads de SQL, ¿no? Pero si solo le prestamos atención a los que compran, vamos a ir achicando nuestro panel y probablemente lo que nos pase en un corto plazo es que estemos vendiendo menos en vez de más. Entonces, si nosotros hacemos un camino donde tenemos estas audiencias que decía Rodri, nos exponemos a esas, perfilamos a nuestros leads en MQLs y de esos entendemos a cuáles lo vendemos y lo volvemos a conectar de dónde pusimos la plata, sea Google, Facebook, compra programática o el medio que sea, podemos entender ese ciclo completo y ayudarnos a que todo ese proceso sea más automático y basado en data y no tenga que ver tanto con lo que nosotros decíamos, sino con datos reales. Si querés pasar al último slide, básicamente, un poco entender que la mayoría de la pauta pasa en Google y Facebook. Nosotros queremos estar en todos los canales, atender todos los canales donde los usuarios puedan entender, desde el chatbot web, live chat. Si entendemos o perfilamos bien, lo queremos poner en contacto con un asesor, porque ya perfilamos también un volumen grande de clientes que entendemos que los queremos atender en vivo. Entonces nos ponemos una alerta para atenderlos en vivo en el momento que están chateando con nosotros. Queremos tener WhatsApp o que los preperfile un chatbot en WhatsApp. Lo mismo para Facebook, Instagram, o si tuviéramos un e-commerce de autopartes o de servicio de postventa, queremos que ese proceso se pueda atender, por ejemplo, en autopartes, que solo el usuario pueda responderse en dónde está su pedido, ¿no? Y eso, como decía antes, perfilarlo en leads MQLs, sumarlo con data integrada a Tecnon y que de eso vuelva información para mejorar las campañas y poder estar haciendo campañas muy orientadas a ROAS. Me parece como lo más importante. Creo que me queda un solo slide. Creo no, estoy seguro. ¿Pasó? Sí. Nada, y básicamente poder invitarlos si quieren probar nuestras herramientas con el código del webinar, Cliengo Automotriz, van a estar accediendo a beneficios. Muchas gracias a todos. Bueno, buenísimo, Joaquín. Se me escucha, ¿no? La verdad, súper interesante. Sí, un tema ahí con las filminas que están un poquito lentas, pero bueno, cualquier cosa me avisan. Hay algunas preguntas en el chat. Está Agustina de Cliengo, de Cliengo, perdón, siempre confundo cómo decirlo, contestando algunas de las preguntas en el chat, pero bueno, recuerden que ahora al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas por si quedó alguna pendiente, ¿sí? Bien, bueno, ahora me toca a mí.
Mi nombre es Mateo, como dije antes, trabajo en Tecnom. Tecnom es una empresa que fabrica, tiene una suite de productos CRM exclusiva para la industria automotriz. Tenemos una suite de soluciones que básicamente lo que busca es atacar cada punto de venta del concesionario, de postventa, de calidad y también un poco de análisis de datos. Y bueno, voy a hablar en principio qué es lo que hace un CRM por si alguien no sabe. Básicamente lo que hace un CRM es centralizar todas las consultas y toda la información de tus clientes y de tus potenciales clientes. Si haces campañas por Facebook Ads o Google Ads o Mercado Libre o Cliengo, todo entra al CRM y básicamente un CRM hace eso, ¿no? Almacenar la información en un mismo lugar y eso lo que te permite es automatizar algunos procesos manuales y recurrentes dentro del concesionario, monitorear las interacciones con los clientes, medir resultados también y mejorar obviamente la integración entre áreas dentro del concesionario, porque básicamente lo que permite es socializar, digamos, y democratizar internamente la información de los clientes dentro de un concesionario, un grupo de concesionarios, y además permite generar mejores experiencias a tus clientes y potenciales clientes. Ahora vamos a ver un poquito cómo hacer eso. ¿Y por qué es importante tener un CRM? Bueno, básicamente por varias de las cosas que acaban de mencionar Rodrigo y Joaquín. Hoy el CRM básicamente lo que hace es centralizar todos los datos de tus clientes y de potenciales clientes. Y Joaquín y Rodrigo hablaban, ¿no?, de la importancia de las campañas de marketing y de gestionar todos esos puntos de contacto de los que hablaron anteriormente. Y el CRM te permite gestionarlos de manera eficiente, ¿no? Siempre se dice que el costo de adquirir nuevos clientes siempre suele ser mayor, perdón, al de trabajar con clientes actuales, y el CRM te permite, entre otras cosas, hacer campañas con clientes actuales. Y siempre es más eficiente trabajar con datos que ya tuvieron algún contacto con tu marca, con tu concesionario, que trabajar con datos nuevos. Esto que decía, creo que Joaquín, que generalmente la venta no se hace a la primera consulta, el dato hay que trabajarlo y para eso sirve el CRM, básicamente, para gestionar los datos. Así que ahora voy a hablar un poquito de lo que es el comportamiento del consumidor en el 20. Son algunas tendencias que se vienen dando desde el año pasado ya. Todos los datos que voy a mostrar ahora son datos que tomamos en base a nuestro CRM y la idea es un poquito analizar este consumidor. Algunas cosas vienen a validar con información las cuestiones que ya hablaron Rodrigo y Joaquín, pero bueno, la idea es, antes de meternos a de lleno en CRM, hablar un poquito de cómo es el consumidor actualmente. Bien. A partir de la pandemia del 2020, más del 90% de los consumidores llegan a través de un canal digital. Esto era una tendencia que ya se venía dando en años anteriores, pero que obviamente todo lo que fue el contexto pandémico aceleró. Y esto es importante porque si bien el salón de ventas sigue representando un porcentaje de las ventas del concesionario, el journey del cliente, o sea, el camino de compra del cliente, arranca casi siempre en un medio digital. Y esto es importante porque eso significa que podemos llegar a tomar algunos de esos datos a través de esos canales de los potenciales clientes. Hace poco Deloitte, una consultora, hizo un estudio muy importante y preguntaba por qué se elige comprar un auto de forma online, y el 70% de los encuestados afirma que es por la rapidez, porque es rápido, y porque es fácil, digamos, básicamente. Esto es importante y ahora lo vamos a ver bien por qué. Acá tenemos algunos datos de cómo es el consumidor digital. Básicamente, estos datos de Tecnom vienen un poco a validar esos datos de Deloitte que afirman que el consumidor digital busca rapidez. Acá vemos cómo desciende la efectividad de la venta según la tardanza en la atención. Si uno tarda entre 1 y 2 horas en atender un lead, esto es según nuestros datos, la efectividad puede llegar a bajar un 25%. Si tarda entre 2 y 3 horas, la efectividad puede llegar a bajar hasta un 40%, y entre 3 y 5 horas hasta un 50%. Hace poco me pasó a mí que cambié el auto, compré un 208, me tocó estar del lado del consumidor y todavía me llegan, ya compré el auto, ¿no? Y todavía me llegan respuestas de algunos concesionarios que a los que le hice consulta hace varios días o varias semanas, y
bueno, o sea, no voy a decir a quién se lo compré el auto, pero fue un concesionario que al toque me escribió por WhatsApp y todo lo que hice, toda la transacción, digo, la hice por WhatsApp, tardé un par de días en comprarlo, pero bueno, hace poco me tocó estar del lado del consumidor y doy fe de que a veces pasa esto, los concesionarios tardan mucho y la efectividad realmente baja muchísimo. Y acá vemos algunas estadísticas de esto que acabo de contar. Básicamente es lo mismo, de acá hablamos de la rapidez y de que los consumidores, perdón, buscan respuestas rápidas. El 80% de las ventas se concreta entre los 10 de los 7 a 10 días. Esto ahora es un poquito más de días, pero esta métrica se mantiene bastante, así que de vuelta es importante los leads atenderlos rápido. Y acá traigo algunas estadísticas de medios digitales, porque siempre en los webinars nos preguntan, bueno, ¿cuál es el tiempo de respuesta, el tiempo de demora promedio de los distintos concesionarios? Según los datos de nuestro CRM y nuestros clientes, que tenemos clientes en Argentina y en Latinoamérica también, perdón, se me fue, una demora eficiente es una demora de entre 3 y 4 horas. El promedio general suele ser de 10 horas y más. Tener entre 3 y 4 horas es una demora muy, muy buena. O sea, estás muy por arriba del promedio. Y esto lo traigo porque siempre surge la pregunta de cuál es una demora promedio eficiente. Bueno, 3 y 4 horas es un excelente promedio, cuando el promedio es, diría, un poquito más de 10 horas. Ahí dice 10 horas, pero es un poquito más. Bueno, y acá traigo algunos datos de los tipos de orígenes, cómo se generaron, desde dónde entraron los leads el año pasado, el 2021. Acá vemos claramente un disparo de los medios digitales, sobre todo redes sociales y en las páginas web. Bueno, de vuelta, esta tendencia de la aceleración de la digitalización, perdón. Y acá vemos un poco los horarios en los que se generan más consultas. Quizás no ven estos números, quizás están un poquito chiquititos, pero el pico está entre las 9 y las 12 del mediodía. Esto más que nada para que vean cuándo entran la gran mayoría de consultas. Y ahí vemos que esta es una muestra de algunos concesionarios, pero vemos que una muestra de aproximadamente 50.000 consultas, que básicamente lo que me interesaba mostrar en este gráfico, que todas estas consultas son leads, o sea, todas estas consultas son datos que entran en el CRM y hoy realmente quien gestiona mejor los datos tiene una ventaja competitiva por sobre el resto. Antes pasaba que los datos eran difíciles de conseguir. Bueno, hoy lo que más sobra es datos, y el que mejor tiene una gestión, el que mejor gestiona los datos, perdón, tiene una ventaja por sobre el resto, ¿no? Y acá tenemos algunos datos de los, más o menos los promedios de ventas por orígenes desde del año pasado, perdón, del 2021. Vemos que el salón de ventas sigue representando casi el 20% de las ventas, así que hay que seguir prestando la atención, obviamente, a todo lo que es el salón de ventas, pero vemos un disparo de un montón de canales que antes no estaban tan activados. Y acá, como decía Rodrigo, Joaquín, no me acuerdo, es importante tener una estrategia omnicanal, básicamente porque los clientes cada vez usan más canales para comunicarse con los concesionarios y con las agencias, así que es importante estar en todos y saber qué pasa en cada una de esas, ¿no? Y tener una estrategia omnicanal, al tener una estrategia omnicanal, digo, el CRM es importante porque busca medir básicamente cómo es nuestra efectividad, cómo es nuestra demora por cada uno de nuestros canales, qué ventas se generan a través de cada canal, etcétera, ¿no? Bien. Al momento de generar ventas, acá tenemos el funnel de ventas, que es básicamente el proceso de ventas de un concesionario y de varios negocios. Podemos hacer 2 o 3 cosas. En realidad me voy a enfocar en 2, ¿no? Podemos invertir más en ads, en Facebook, invertir más en pauta, o podemos mejorar la gestión de leads y de seguimiento. Básicamente yo lo que me voy a enfocar ahora es en cómo podemos mejorar la gestión para transformar esos leads en ventas, sin gastar, perdón, más plata en campañas y en pautas, porque a veces lo que pasa es que se gasta mucho en campañas y en pautas y los datos que quedan en el CRM no se utilizan para campañas de remarketing, y como vimos anteriormente, esto es súper importante para, bueno, gestionar eficientemente todos estos puntos de contacto antes Rodrigo y Joaquín. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es
conocer la calidad de lead que gestiono, es decir, entender de dónde vienen nuestros leads, cuál es la cantidad de leads que entran por canal, qué ventas genera cada uno de esos leads y cuál es la efectividad de cada uno de esos leads. Tenemos también una aplicación, una funcionalidad que es la funcionalidad de monetización que te permite analizar cuánto estás gastando por cada canal y te permite además analizar cuál es el costo de cada uno de esos leads y así analizar la rentabilidad de cada uno de esos canales. Pero este es el primer paso para transformar leads en ventas. Entender de dónde vienen los leads y cuál es la efectividad por canal y poder reutilizar los leads que vienen de cada uno de los distintos canales. Esta filmina básicamente habla de lo mismo, habla de que hay que seguir fomentando una mentalidad data-driven, tomar decisiones en datos y el CRM te ayuda a eso. Acá hay un pequeño screen, no quería mostrar mucho nuestro producto, pero mostré uno de los paneles de marketing donde se puede analizar la demora por vendedor, la demora por sucursal, la demora por canal, las ventas y no ventas también por sucursal, por canal, por vendedor. Es importante esto porque básicamente lo que nos permite es medir, controlar y corregir y entender si los datos que están entrando de las distintas campañas son datos que se transforman en ventas y también se pueden generar ventas, ¿no? A través del CRM, a través de la gestión de esos datos. Y acá quiero hacer una distinción entre lo que es la gestión reactiva y la gestión proactiva. La gestión reactiva obviamente hace referencia a contestar solamente y a tratar y a trabajar, que es algo que suele pasar, los leads que entran, los leads nuevos que entran y no trabajar los leads que ya tiene el CRM. Y la gestión proactiva obviamente es todo lo contrario, es en vez de esperar a que vengan los leads, trabajar los leads que se generaron en campañas anteriores de Cliengo o en campañas anteriores de lo que estén usando para generar leads. Y básicamente lo que quería traer es algunos datos de cómo todas las acciones de proactivación en todos los concesionarios que son clientes nuestros tienen tasa de efectividad muchísimo más alta que las campañas nuevas, digamos. O sea, básicamente esto que se hablaba de la importancia de generar campañas de remarketing es esto. Todo lo que vos trabajes con los datos que tenés en tu CRM o en la plataforma que utilices para centralizar la información suele ser más efectivo porque son puntos de contacto, leads que ya tuvieron varios puntos de contacto con tu marca. Como decía Rodrigo, las ventas no se cierran en un día y por eso es importante trabajar todos los datos que tenemos dentro del CRM. Este dato también es muy interesante. Esta es una encuesta que hicimos a través de un partner nuestro que es Sweet Advisor, que es una empresa de acá de Argentina, de Córdoba, que se dedica, es una plataforma de encuestas. Y hace no mucho hizo una encuesta en la que le preguntaba a los casos no vendidos, o sea, a los casos que los vendedores dan por cerrados y les gustaría volver a ser contactados nuevamente. Y más del 50% de los datos que el concesionario tiene en su CRM quiere ser contactados nuevamente. Entonces esto me parece importante para entender que las campañas de remarketing también es algo que al cliente le sirve, porque quizás en ese momento no pudo cerrar la transacción, pero le gustaría cerrarla en algún momento y me parecía interesante traer esto porque, bueno, un poco me ayudaba a fundamentar esto que comentaba recientemente de la importancia de las campañas de remarketing. Bueno, y acá puse algún dato, una estadística, que es básicamente que las campañas de proactivación y remarketing tienen una eficacia superior, superan, a las otras campañas entre un 10 y un 15%, pero es básicamente lo que estaba comentando, pero con algunos datos más concretos. Bien, y después acá vamos a hablar de algunas tendencias de marketing que las voy a comentar rápidamente. Es una tendencia de marketing todo lo que es la automatización de procesos y la automatización de distintos contactos a través de bots y a través de distintas acciones automatizadas. La personalización de esos mensajes con el cliente, generar una personalizada es algo que vemos que cada vez se da más. Después también en el marketing se busca ser ágiles, poder equivocarse rápido y barato para poder corregir las acciones y corregir los canales en los que se está quizás no gastando tan bien o los que no están generando tantos resultados. Y después también se habla mucho más de data analytics dentro del marketing que antes. Hoy es importantísimo para el marketing tomar decisiones en datos porque básicamente hoy tenemos un montón de datos y está bueno aprovecharlos para hacer campañas más efectivas. Y acá voy a hablar un poquito de algunos ejemplos de automatización. Hace poco nosotros, básicamente lo que está pasando, lo que vemos que pasa en el mundo, que es que cada vez hay menos
autos 0 kilómetros, entonces la producción de autos en el mundo está media parada ya hace un par de meses. Y si bien nosotros siempre destinábamos esfuerzos para automatizar procesos de la venta, últimamente nos estamos enfocando en automatizar procesos de la postventa, que es un área que suele generar bastante rentabilidad, y me parecía piola traer este ejemplo, me parecía bueno traer este ejemplo porque generalmente cuando hablamos de automatizaciones y automatizar procesos siempre hablamos de la venta, y traer un ejemplo concreto de cómo sería automatizar, por ejemplo, la postventa, ¿no? Básicamente lo que hace nuestro sistema es enviar recordatorios de turnos automáticamente a los clientes, la confirmación de turno también la hace automática. Si el cliente quiere reconfirmar un turno o reprogramarlo, lo puede hacer automáticamente. Una vez que el cliente va al taller y vuelve a su casa, el sistema, el CRM, le envía automáticamente una encuesta por servicio para ver cómo fue la satisfacción del cliente en ese taller. Me pareció un ejemplo piola bueno, de cómo se pueden automatizar distintos puntos de contacto dentro del concesionario y puntos que no estén dentro de lo que es la venta del auto de planes o de 0 kilómetros. También una de las cuestiones que hace nuestro Boxes, que es nuestro módulo para la postventa, es hace una predicción de cuándo va a ser el próximo servicio de ese cliente y automáticamente le envía recordatorios para que vaya al taller. Esta también es un ejemplo de acción proactiva, también esto que decía, la diferencia entre las acciones reactivas y proactivas. Generalmente muchos talleres y concesionarios esperan a que el cliente llegue al taller y ya con los datos que tenemos en el CRM podemos, por ejemplo, a través de la predicción del próximo servicio de Boxes, generar campañas proactivas a través de WhatsApp o a través de MailChimp, que son plataformas con las que integramos, para justamente que el cliente vaya al taller. Bueno, otros ejemplos de acciones automatizadas, personalizadas, mail de agradecimiento, bueno, nada, distintas cuestiones que puede pasar medio por arriba, porque ya estoy juntos con el tiempo. Y después, obviamente, no hay que dejar de lado todo lo que es la parte física, la parte del salón de ventas. Si bien el mundo digital hoy tomó mucha relevancia y hacemos mucho foco en lo digital, hay que seguir cuidando y mejorando también la experiencia offline, ¿no? Y el CRM también sirve para medir tanto lo online como lo offline. Digo, dentro del salón de ventas, hoy el salón de ventas sigue representando para la gran mayoría de concesionarios un canal súper importante para generar ventas, así que hay que prestar atención qué es lo que pasa en el salón de ventas y obviamente también prestar atención qué es lo que pasa con nuestros vendedores, ¿no? La demora de cada uno de los vendedores, de cada una de las sucursales, si es que el concesionario tiene distintas sucursales, la tasa de efectividad por sucursal, por vendedor. Digo, hay que medir no solamente lo online, sino lo offline, y el CRM nos ayuda un poco a eso. Así que cerrando, para no hacerlo tan largo y ya dejarlo a Pablo, algunas conclusiones. Básicamente mi recomendación es que si tienen un CRM lo usen para hacer acciones proactivas, usar los datos para generar campañas de remarketing, para atacar, digamos, todos estos puntos de contacto de los que hablaron Rodrigo y Joaquín previamente. Después, fomentar una mentalidad data-driven. Incorporar un CRM dentro de un concesionario no es fácil, genera un cambio cultural dentro de la organización, porque hay que empezar a cambiar procesos, a automatizar procesos, pero tomar decisiones en datos siempre es un buen consejo. Y después, obviamente, el CRM también nos ayuda un poco a cuidar la experiencia del cliente, porque si el CRM nos permite ser más rápidos, personalizar los mensajes, darle un mejor seguimiento a los clientes o potenciales clientes, y nos permite automatizar procesos, todo eso en definitiva se traduce en una mejor experiencia para el cliente, y por eso creo que también es importante gestionar tus datos a través de un CRM. Así que bueno, esa es mi parte y ya dejo a Pablo. Pablo, te voy a dar el cursor, espero que funcione, si no yo te paso las filminas, pero te dejo a vos ya. Dale, excelente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre, bueno, es Vélez Pablo, yo represento la empresa de Singuan.tech o Symmetrical en lo que es México. Yo estoy encargado de toda la parte comercial con lo que respecta a la empresa. Nosotros somos una empresa de Business Intelligence y también generamos diferentes herramientas y soluciones para la industria automotriz, ¿sí? Básicamente nos encontramos prácticamente en casi toda Latinoamérica. Ahí está pasando, tiene un poquito de delay la filmina. Estamos prácticamente en casi toda Latinoamérica, ¿sí? Y en algunos países también de Europa, ¿sí? Básicamente.
Hoy en día nosotros, ¿qué es lo que hacemos y cómo estamos trabajando? Estamos trabajando con más de 24 marcas, ¿sí? Dentro de esas 24 marcas somos mandatorios un 100% en marcas como Nissan, Stellantis, Ford, Infiniti, Isuzu, Jack, Renault, Mercedes-Benz, Suzuki y demás, ¿no? Son marcas, digamos, reconocidas y quizás muchos de los que estén aquí presentes pueden llegar a estar trabajando hoy en día con esas marcas, inclusive son parte de la marca también. Nosotros, básicamente, ¿qué hacemos? Estamos conectados con los sistemas de gestión que tienen los concesionarios, ¿sí? Que hoy en día nosotros tenemos más de 60, de algunos que ustedes quizás puedan llegar a reconocer están dentro de esta filmina, como en el caso de SAP o Kitter o Espiga. Nosotros lo que hacemos es tomar la información de esos DMS y convertirla, digamos, en data simple, dinámica, para que ustedes puedan tomar decisiones en cierta forma útiles para, lógicamente, tener, digamos, un panorama de los diferentes escenarios que pueden existir dentro de un concesionario o de la marca. Bien, ahora básicamente, dentro de esta filmina que estamos viendo ahora, ustedes se tendrían que hacer una pregunta: ¿dónde yo estoy ubicado hoy en día dentro del concesionario? ¿Sí? Y esto básicamente me muestra los estadios de la madurez de un concesionario, que si vamos al caso, dentro de lo que sucedió en estos últimos 2 o 3 años, desde el arranque de la pandemia, fue totalmente abismal lo que es la transformación digital. Un ejemplo, vehículos eléctricos, ¿sí? Los vehículos eléctricos estaban, digamos, en un rincón para salir, digamos, como producto en un momento, pero con el tema de la pandemia tuvieron un crecimiento del 172% en algunos países, como en el caso de China. Se vendían en el 2019 5 millones y hoy en día se están vendiendo aproximadamente 10 millones a nivel global de vehículos eléctricos, ¿sí? Muchas de las personas que estaban, digamos, quizás no asociadas con la tecnología se tuvieron que asociar prácticamente, no en un 100%, pero sí, digamos, la fuerza. Entonces, ¿qué me muestra esta filmina? Básicamente donde yo estoy ubicado, ¿sí? Si hoy en día, por ejemplo, estoy en la motito, en donde quizás sigo trabajando con Excel, o ya tengo un CRM, o ya tengo un sistema de gestión, como en el caso que se suele conocer como DMS, si estoy dentro de ese estadio inicial, o estoy dentro de en un punto donde ya estoy trabajando con el Business Intelligence, donde yo tengo varias herramientas y varias soluciones y ya puedo tomar, digamos, mejores decisiones asertivas a través de que ya, digamos, estoy pensando en los datos y o ya tengo, digamos, el estadio de la innovación disruptiva, en donde, digamos, ya dentro de mi concesionario marca ya estamos trabajando, por ejemplo, con inteligencia artificial. Hay concesionarios hoy en día en donde ustedes van a llevar su vehículo y básicamente hay 4 o 5 torres que le toman fotografía 360 a su vehículo y nos dicen cuáles son las oportunidades de mejora dentro del área de postventa para con ese vehículo cuando ingrese al taller. O lo que hablaba Mateo hace un ratito de lo que es la parte de la automatización de la postventa. ¿Sí? Vehículo ingresa hasta que se retire el cliente. Entonces, son todos puntos en donde hoy en día estamos todos atados a esta circunstancia y a esta situación. Entonces, los concesionarios que no estén preparados para poder, digamos, afrontar la tecnología, lamentablemente se van a quedar afuera o no se van a poder subir ese tren que es como dice el dicho, que pasa una sola vez. Entonces hay que entender dónde yo estoy posicionado para poder, digamos, avanzar básicamente y poder entender a dónde quiero llegar. Entonces, dentro de ese punto, yo tengo que saber también cómo viaja la información dentro de mi concesionario, ¿sí? Hoy en día, básicamente, la información que tienen que generar los operadores, por ejemplo, un asesor de servicio, un jefe de taller, un técnico o una persona administrativa dentro del concesionario, tiene que ser exactamente la misma información que ve el dueño o el CEO de una empresa. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar hablando el mismo idioma. Entonces, eso es lo que genera y hace el Business Intelligence. ¿Por qué lo hace? Porque a partir de los datos, de la información, de todo esto lo que yo les hablaba de la transformación digital, hoy en día todo lo que ustedes están generando, desde un mensaje de texto, desde, por ejemplo, una llamada telefónica, desde lo que viste en la red social, todo lo que hoy en día dentro de este webinar es toda información, es toda data. Entonces,
de esa información y data, básicamente, la tienen que procesar y la tienen que generar para que todos estén hablando el mismo idioma. Y dentro del concesionario tienen un montón de información, desde el área de postventa, servicio y repuesto, como del área de ventas. Entonces, toda esa información que se vaya generando en los diferentes departamentos tiene que viajar de la misma manera, tanto desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Que vamos a tener, por ejemplo, información, digamos, limpia, validada, vamos a tener información ya procesada para que los gerentes puedan tomar decisiones rápidas, poder entender cuál es el mercado dentro del cual está actuando mi concesionario, mi marca, van a tener conocimiento de lo que está sucediendo. Hoy en día, mucha de la información que se va generando dentro de un concesionario es ocultada. ¿Por qué? Porque muchas veces se omiten situaciones en donde un director y la ven después fin de mes, o fin de año, a fin de mes, cuando están revisando los estados de resultados. Entonces, la idea básicamente es que la información viaje de una manera fluida para que la operación sea simple. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es la simpleza. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos dentro de Symmetrical o SingOne. ¿Sí? Básicamente, ahí se me volvió mate. A ver, ahí me voy para adelante. Ahí está. Nosotros, básicamente, ¿qué hacemos? Tenemos 4 pasos para transformar los datos, sus datos, para que ustedes puedan tener decisiones rápidas y ágiles. Que esa es la idea de la vida, básicamente, de tratar de tener cosas simples para que podamos tomar esas decisiones. Fíjense que hoy hablaban de cómo son los usuarios o cómo es el usuario hoy en día. Hoy el usuario básicamente es el usuario 5G, que se suele llamar, que es el usuario que es totalmente ansioso, ¿no? En el sentido que quiere la información ya. Hagan la prueba ustedes mismos. Cuando no los atienden en algún tipo de situación y circunstancia, van y buscan la competencia. Lo que ustedes buscan es la rapidez, y básicamente, más allá de la rapidez, buscan también la buena atención para la satisfacción o el famoso Customer Journey. Entonces, dentro de esos 4 pasos, ¿qué hacemos nosotros para que ustedes puedan llegar a tener decisiones rápidas y simples? Nosotros tomamos la información de los diferentes sistemas de gestión, llámese DMS, CRM, ERP, ClientGo o cualquier otro sistema. Nosotros lo que hacemos básicamente, y lo que ustedes pueden generar también, es centralizar toda esa información, como lo pueden ver dentro de lo que es los ladrillitos Lego, muy bien representado, donde ustedes tienen dentro del concesionario toda esta información. Seguramente lo deben tener. Hoy, para generar reportes, deben sacar un Excel de un lado, un mail del otro, un reporte que me mandó fábrica, y así tienen ustedes toda la información. Una vez que se genere eso, hay que transformar esa información, hay que separar los ladrillitos color por color para poder entender qué es lo que es, básicamente. Entonces, dentro de esos ladrillitos, nosotros lo que tenemos que tener es la astucia de poder aplicarle la inteligencia, ¿sí? A ver, es muy fácil obtener los datos, esa es la parte más fácil de toda, pero lo más difícil es aplicarle la inteligencia. Entonces, cuando vos le aplicás la inteligencia, ya podés entender qué es lo que está sucediendo y te podés anticipar a los diferentes problemas. Es como, por ejemplo, una situación en la cual si tenés sedentarismo en tu vida diaria, si no salís a correr o generar o no haces ejercicio, lógicamente va a tener alguna afección corporal que te va a pasar la factura, como quien dice. Entonces, eso es inteligencia. Entonces, cuando vos tenés los datos, básicamente es aplicarles inteligencia, y después, con el Big Data, con el Business Intelligence y todo esto, ustedes pueden visualizar qué es lo que está sucediendo y entender mejor al mercado y a los mercados, ¿sí? Entonces, yo puedo saber dónde estoy posicionado y hacia dónde quiero ir en un futuro, que eso es donde, digamos, lo que hablamos recién en la pirámide. Si el dueño sabe dónde quiere ir y entiende cuáles son los datos, el operador y el asesor de servicio, el jefe de taller, el mecánico, el que fuese, inclusive la persona que te abre la barrera dentro del concesionario, saben a dónde quieren ir porque los datos son claros. Entonces, básicamente, es un poco de esta información. Entonces, nosotros lo hacemos dentro de estos 4 pasos, que le aplicamos a centralización de la información. Una vez que la centralizamos, le generamos una a la info. Esa transformación, nosotros, una vez que la recibimos, le aplicamos reglas de negocio, le aplicamos lo que son limpieza de información, le aplicamos, digamos,
una sincronía para que la información que ustedes vean puedan entender de dónde proviene, básicamente, y lógicamente lo que es la inteligencia y la visualización, como lo veíamos recién, dentro de lo que es la parte de los ladrillitos Lego, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo lo tomamos nosotros en este punto? Hoy en día es un problema dentro del concesionario. Si ustedes no tienen esto, lo hacen, pero lo hacen de manera manual. Si lo tienen automatizado, ya están un paso adelante y están dentro del tren ese que les mencionaba. Pero básicamente nosotros qué hacemos dentro de esta centralización. Ustedes tienen estos diferentes sistemas, como les comentaba recién, DMS, CRM, tienen, no sé, una API que viene de SAP, tienen después otros sistemas de gestión de recursos humanos. Bueno, si ustedes tienen que generar un reporte o el dueño les pide un reporte, lógicamente van a tener un delay de tiempo hasta que lo puedan generar. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar toda esa información, la centralizamos y le aplicamos esa transformación a través de la validación de los datos, ¿no? En donde nosotros homologamos, tenemos herramientas de cumplimiento, las herramientas de cumplimiento, o tener herramientas de cumplimiento si ya lo tienen, es muy importante porque ustedes hoy en día pueden tener una automatización, pero a lo mejor pueden tener un delay de algún sistema que no esté llegando a la información. Entonces, tener una herramienta de cumplimiento me va a decir, Pablo, los datos provenientes del DMS de la concesionaria tal no están llegando desde el 25 de mayo. Entonces, es muy importante tener esta herramienta, tener, por ejemplo, personas que hagan una homologación, una limpieza de los datos, entender el concepto del data enrichment. Si nosotros tenemos más de una marca, somos un grupo grande, por ejemplo, o una marca que tiene varias marcas, o un importador, por ejemplo, fíjense que sucede algo muy similar. Y sucede. Hay algunos que le llaman orden público, hay otros que le llaman orden cliente, otros que le llaman cliente final. Bueno, el concepto es el mismo, básicamente, es cliente, factura cliente, pero en distintas marcas puede suceder que le llaman diferentes formas. ¿Qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, dentro de la homologación de la información, cuando ustedes entienden de dónde proviene el dato, cuando llega esa orden de reparación, en el ejemplo, va a llegar como orden de facturación porque ustedes le aplicaron una regla de negocio y ya entienden de dónde proviene. Entonces es muy importante que ustedes lo puedan tener, digamos, bien aclarado ese sistema, ¿no? Bien aclarado y poder, digamos, implementarlo. ¿Por qué? Porque es lo que hoy se viene. Yo les hablaba recién de los vehículos eléctricos, ¿no? Pero un vehículo eléctrico da un montón de información. Un smartphone da un montón de información. Un cliente da muchísima información, porque no solamente toca los diferentes puntos, como decían los chicos, como decían Rodrigo y Joaquín, los diferentes puntos antes de comprar, que para poder llegar a vender un vehículo hay muchísima información que debemos de analizar antes. Y esa información también nos va a ayudar a poder mejorar nuestros procesos, básicamente. Entonces, dentro de la visualización, dentro de algo que nosotros nos caracteriza como empresa de Business Intelligence, de tomar esa información para poder mostrárselas a ustedes para que puedan aplicar un buen benchmark, puedan tener análisis y cruce de datos. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son buenas prácticas, hace más de 10 años que estamos en la industria automotriz. La industria automotriz es muy similar en todo el mundo, pero en el sentido de que los KPIs se utilizan prácticamente los mismos, pero lo que difieren son los mercados. Pero básicamente, dentro de esa inteligencia, si hay algo que puede llegar a funcionar en un mercado, se puede llegar a aplicar en el otro. Entonces, en esa compartida de información, nosotros lo podemos generar. Hay algo que es muy importante para poder caracterizar dentro de una empresa de Business Intelligence, es tener la personalización de los tableros. O sea, si yo soy un cuerpo, soy de un directorio en el cual tengo mis indicadores favoritos, que son los que me marcan la columna vertebral de mi negocio, y solamente quiero ver esos, se pueden aplicar. Pueden descubrir también lo que son los problemas internos dentro del concesionario, que les hablaba recién del tema de los procesos. Poder entender qué procesos están mal a través de un KPI, cuáles son las tendencias y las diferentes áreas de oportunidad que tienen dentro del conce o la marca, básicamente. Y básicamente hay 5 indicadores clave que nosotros consideramos para que ustedes lo puedan tener en cuenta, más allá de la venta. Por ejemplo, tener
el número 1, que habla sobre la retención de los bienes potenciales o de riesgo. ¿Qué son los bienes potenciales? Son los clientes con los cuales ustedes le vendieron un vehículo y pasó un determinado tiempo y este cliente no vino al concesionario a hacer su primer servicio. Quiere decir que hay un montón de gente que, por ejemplo, en el caso de la pandemia o en el caso de algún otro tipo de situación, sucedió y no vino al concesionario. Entonces, dentro de ese punto es tratar de entenderlo. O también entender los clientes que pasaron por mi taller y pasaron determinado tiempo y no vinieron. Eso es también otro punto. Después tener el dinero congelado dentro de un concesionario. ¿Saben cuál es el dinero congelado que tienen adentro de su concesionario? Son las incidencias que, por ejemplo, si un dueño, un director o un gerente no tienen una, digamos, una actuación sobre esa situación, ese dinero congelado va a seguir igual. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? A, no sé, el stock de vehículos 0 kilómetros con más de un año dentro del concesionario. El inventario con más de 5 millones de pesos, o el lento más el obsoleto con más de determinadas piezas, o las malas compras que usted genere. Por ejemplo, ¿cuál es la peor situación que puede suceder hoy en día en el área de repuesto? Que hagan malas compras y estén comprando piezas obsoletas. Bueno, se puede medir. Hoy en día con herramientas de Business Intelligence ustedes lo pueden medir. ¿De qué manera? Entender, por ejemplo, las piezas que yo no facturé en los últimos 6 meses y las volví a comprar. Entonces, ya empezar a generar alertas. Después, puedo sanar el inventario. Hablaba recién de repuesto. Hoy en día, repuesto dentro de un concesionario, si por ejemplo, no vende ningún vehículo usado, el área de postventa lo tiene que mantener, por lo menos entre 7 y 8 meses, si el índice de absorción está en perfecto estado. Entonces, básicamente, dentro de estos puntos, hoy en día hablamos recién de la venta, pero pasó una situación de la pandemia, muchos concesionarios cerraron porque no tuvieron digamos, la gimnasia, como quien dice, de controlar su postventa, porque quizás nunca le dieron importancia. Bueno, este punto les hace entender, el punto número 3, que es sanar el inventario que ustedes tienen, de sacárselo el obsoleto y lo de media rotación con diferentes campañas o diferentes situaciones, y tratar de trabajarlo para que ustedes puedan tener ese índice de absorción sobre un nivel, digamos, óptimo para mantener el concesionario ante cualquier tipo de situación. Ya saben cómo es, el mundo cambia en 2 segundos. O sea, en 2019, a finales de 2019, 2020, marzo, pandemia, todo el mundo adentro. Y después afuera, de nuevo adentro, y así. Entonces, hay que estar preparado ante situaciones. Puede ser una pandemia, puede ser una situación económica. Después, otro punto es entender también, el número 4, los errores de facturación dentro del concesionario, saber qué piezas estoy vendiendo que son superiores al costo, con descuentos básicamente, y demás. También entender el top 20 clients, decir cuáles son mis mejores 20 clientes por departamento, decir quién es el que me compra más, quién es el que me compra menos, tener un ranking sobre eso, pero bueno, esos son algunos de los indicadores que se pueden generar con la data validada y limpia de cómo nosotros lo venimos trabajando. Estas son algunas de las herramientas que nosotros tenemos para la industria automotriz. Tenemos Business Intelligence, herramientas para los recalls, herramientas de demografía, tenemos CRISCROSS, que es como una herramienta que nos permite tener, si tenemos una red de concesionarios de una misma marca, es como un mercado libre interno, pueden sacar y vender herramientas sin la necesidad de levantar un teléfono y ahí coordinan todo, básicamente, pero entender la disponibilidad de algunas piezas que pueda llegar a tener la red. Después, tienen herramientas como el SIM Inventory o el SIM Analytics, que es un BI muy potente. Tenemos una herramienta que es por ejemplo, para el tema de la automatización de la postventa, en lo cual, digamos, nos permite, digamos, automatizar toda la postventa. Tenemos Clarity Way, que es una herramienta que compite, por ejemplo, con el Great Place to Work. Y digo que compite porque hoy en día en Estados Unidos lo estamos aplicando y hay marcas muy reconocidas como el caso de Bimbo, Subway, que ya lo tienen implementado y funciona muy bien. Questly, que es una herramienta de preguntas que nos permite entender la satisfacción de nuestros clientes y demás, ¿sí? Si quieren entrar a nuestra página, invitados son para que vean todas las herramientas que tenemos. Quieren hacer algún tipo de demo, lo pueden hacer también, no tiene ningún costo.
Y básicamente, hay que tratar de avanzar para darle ya el ultimátum. Estas son algunas de nuestras herramientas, como ustedes pueden visualizar la info, ¿bien? De manera ordenada, simple, entender cuántas ventas tengo, cuántas ventas va realizando el taller, cuántas ventas de partes voy realizando, cuántas unidades tengo dentro de la stock y demás, ¿sí? Esto es un business intelligence, ¿sí? Hoy en día, esto lo que hace es unificar la gestión que ustedes tengan en una sola pantalla. Eso es lo que hoy buscamos. Hoy tenemos tantas aplicaciones dentro del teléfono que si tuviéramos todas en una sola, sería lo óptimo. No existe hoy. El que lo invente se va a hacer rico. Pero básicamente hoy lo podemos aplicar para tecnologías como en el caso de la industria automotriz, que es a través de un business intelligence. Entonces, en cierta forma, en resumen, es tratar de centralizar la información, transformarla, en el caso de decir, limpiarla, validarla, aplicarle reglas de negocio. Lo más importante, aplicarle la inteligencia. Nosotros le aplicamos inteligencia no solamente a los datos, sino también con consultores expertos dentro de la industria, que eso es muy óptimo, que lo que les hablaba recién, cómo puede viajar los ejemplos de un país a otro y ustedes lo pueden utilizar y no tiene un costo adicional, básicamente. Y la visualización de la información. Después, como empresa, nosotros tenemos un compromiso que es no darle la herramienta y vernos a fin de mes o al próximo mes para cobrarte. No, básicamente nosotros lo que nos interesa es que los clientes, cualquier cliente que sea marca, importador, grupo o un concesionario pequeño que recién está arrancando, es que ustedes puedan tener la información de manera precisa y confiable para que ustedes puedan crecer. Si ustedes crecen, nosotros también. Entonces van a tener decisiones más asertivas, más rápidas, van a poder entender su mercado. Y eso es lo más importante, entender qué está sucediendo en el mundo, porque el mundo cambia en 2 segundos. Entonces, cuando yo estoy preparado con herramientas tecnológicas como de este tipo, ya estoy sobre el tren. Entonces, cualquier situación cimbronazo que yo pueda tener a futuro, me puedo, digamos, salir con la mía en el sentido de decir, me pude anticipar. Cuando tenemos un business intelligent, tenemos, por ejemplo, la información un ciento más rápido. Entonces, hoy en día yo soy un dueño de una empresa que tiene varias marcas y estoy en un aeropuerto y no tengo la posibilidad de abrir mi computadora, puedo abrir mi teléfono y veo qué es lo que está sucediendo y tan solamente con un clic puedo decir qué decisión tomé en ese momento. Entonces, básicamente, eso nos permite generar el tema de Business Intelligence y lo más importante que ustedes con esto, como les decía recién, el tema del dueño en el aeropuerto, la información la tienen actualizada y diaria y no con el delay de generar un reporte. Hoy en día, aquellos que le toquen hacer un reporte, seguramente a sus adentros están diciendo que pierden entre 5 y 7 días mensuales para hacer un reporte. Cuando lo presentan, ya este reporte queda obsoleto porque el tiempo, lógicamente, pasó factura. Entonces, la idea es que ustedes tengan toda la día y de manera rápida. Un poco de esto es agradecerles por este espacio. ¿Quieren averiguar más del Business Intelligence? ¿Quieren implementar herramientas dentro de su concesionario? Saquen su teléfono, escaneen el código QR y los va a llevar directamente a la página y van a ver todo lo que nosotros tenemos disponible y cómo trabajamos con las diferentes marcas e importadores y grupos. Cada uno es un mundo diferente. Entonces, lo importante, si ustedes tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer y no tiene ningún costo adicional. O sea, como les decía recién, la idea es que ustedes crezcan, nosotros crecemos. Entonces, gracias chicos por el espacio y bueno, eso sería todo. Bueno, buenísimo, Pablo. Bueno, un millón de gracias y nada, ahora vamos a abrir un mini espacio de preguntas, nos pasamos un poquito con el tiempo. Agustina de Cliengo fue contestando algunas de las preguntas. Si quieren preguntar algo, pueden ahí escribir al chat o a la sección de preguntas. Pero creo que ahí quedó nada por, ¿cómo se dice? Por responder. De todas formas, tienen nuestro contacto. Les vamos a mandar la grabación.
Así que si quieren damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Joaquín, muchísimas gracias Pablo y a todos los asistentes. En breve les mandamos el webinar, así que gracias por todo y por la paciencia que anduvo medio lento hace live. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Bien.